¿Sabes lo que significa tenerlo todo y perderlo todo en un día? En esta historia bíblica hay un hombre rico llamado Job, que reside en un área llamada Oz, con una familia extensa y grandes rebaños. Él es intachable y recto, siempre se esfuerza por vivir una vida moral, tenía una relación muy disciplinada con Dios. Job era intachable y recto, temía a Dios y se apartaba del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas y era dueño de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 burros y tenía un gran número de sirvientes. Sus hijos solían celebrar fiestas en sus casas en sus cumpleaños e invitaban a sus 3 hermanas a comer y beber con ellos. Job hacía sacrificios a Dios para que sus hijos se purificaran. Un día, los ángeles vinieron a presentarse ante Dios y Satanás también vino con ellos. El Señor le dijo a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le respondió a Dios, de andar por toda la tierra yendo y viniendo por ella. Entonces el Señor le dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Es intachable y recto. Un hombre que teme a Dios y se aparta del mal. Job no teme a Dios por nada. Satanás le respondió, ¿no le has cercado con seto en su casa y en todo lo que tiene? Has bendecido el trabajo de sus manos, de modo que sus rebaños y manadas están esparcidos por toda la tierra. Satanás dijo a Dios que si se le da la aprobación para infligir sufrimiento, Job cambiará y maldecirá a Dios. Dios permite que Satanás atormente a Job para probar esta afirmación audaz, pero evita que Satanás le quite la vida a Job. Pero ahora extiende tu mano y golpea todo lo que tiene y probablemente te maldecirá en tu cara. El Señor le dijo a Satanás, muy bien, entonces todo lo que tiene está en tu poder, pero sobre el hombre mismo no pongas un dedo. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Job recibe 4 informes en un día, cada uno notificándole que sus sirvientes ovejas y 10 hijos han muerto como resultado de invasores, ladrones o desastres naturales. Un día, cuando los hijos e hijas de Job estaban festejando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor, un mensajero llegó a Job y le dijo que los bueyes estaban arando y los burros estaban pastando cerca y los sabeos atacaron y se llevaron con ellos a espada a los sirvientes y yo soy el único que ha escapado para decirte. Mientras él aún estaba hablando vino otro mensajero y dijo, el fuego de Dios cayó de los cielos y quemó las ovejas y los sirvientes y yo soy el único que ha escapado para decirte. Mientras él aún estaba hablando vino otro mensajero y dijo, los caldeos han formado 3 grupos de asalto y arremetieron contra tus camellos y se llevaron con ellos. Pasaron a espada a los sirvientes y yo soy el único que ha escapado para decirte. Mientras él aún estaba hablando vino otro mensajero y dijo, tus hijos e hijas estaban festejando y bebiendo vino en la casa del hermano mayor cuando de repente un fuerte viento sopló desde el desierto y golpeó. Las 4 esquinas de la casa se derrumbó sobre ellos y están muertos y yo soy el único que ha escapado para decirte. En su dolor Job rasga sus vestiduras y se rapa la cabeza pero todavía alaba a Dios, en sus oraciones Job se levantó y rasgó su manto y se afeitó la cabeza. Luego cayó al suelo en adoración y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo partiré, el Señor dio y el Señor quitó, que el nombre del Señor sea alabado en todo esto. Job no pecó al acusar a Dios de maldad. Satanás llega al cielo nuevamente y Dios le permite otra oportunidad para probar a Job. Job sufre de horribles erupciones en la piel y esta vez la esposa de Job intenta persuadirlo de que renuncie a Dios y se rinda y muera, pero él se resiste. Elifaz, Bildad y Zofar, 3 de los amigos de Job, llegaron para consolarlo sentándose con él en silencio durante 7 días. En honor a su dolor, Job habla en el 7º día iniciando un diálogo en el que cada uno de los 4 hombres proporciona descripciones poéticas de sus problemas. Job maldice su cumpleaños comparando la vida y la muerte con la luz y la oscuridad. Desearía nunca haber nacido y que su nacimiento hubiera estado velado por la oscuridad, sintiendo que la vida solo se suma a su agonía. Elifaz responde a Job, que anteriormente había consolado a otros, ahora admite que nunca fue consciente de su sufrimiento. Elifaz concluye que el dolor de Job debe deberse a algún pecado que Job ha actuado y le recomienda que busque el favor de Dios.
Bildad y Zofar están de acuerdo en que Job debe haber hecho el mal para promover la justicia de Dios y argumentan que debería intentar manifestar un comportamiento más inocente. Bildad supone que los hijos de Job se trajeron la muerte a sí mismos. Zofar implica que cualquier error que Job haya cometido le ha hecho ganar un dolor mucho mayor del que ha recibido. Job reacciona a cada uno de estos comentarios y se enoja, tanto así que llama a sus amigos inútiles, que pintan su ayuda con mentiras. Mis oídos han oído y entendido lo que tú sabes. Yo también sé que no soy inferior a ti, pero deseo hablar con el Todopoderoso y defender mi caso con Dios. Sin embargo, ustedes me difaman con mentiras. Se pregunta por qué Dios evalúa a las personas en función de sus acciones cuando Dios puede enmendar o perdonar fácilmente sus acciones. Job está perplejo en cuanto a cómo un ser humano puede satisfacer completamente la justicia de Dios, dado que los caminos de Dios son misteriosos y están más allá de la comprensión humana. Además, los humanos no pueden convencer a Dios con sus palabras. Dios no se deja engañar y Job admite que ni siquiera se conoce a sí mismo lo suficiente como para defender su caso ante Dios. Job anhela a alguien que pueda mediar entre él y Dios para que no sea condenado a compartir el inframundo. Job cree que en el cielo hay un testigo o redentor que dará fe de su integridad. Yo sé que mi redentor vive y que al final se levantará sobre la tierra. Incluso ahora mi testigo está en el cielo. Mi abogado está en las alturas. El sufrimiento es demasiado para Job y se vuelve amargado, ansioso y asustado. Deplora la injusticia de que Dios permita que la gente malvada prospere mientras él y muchas otras personas honestas sufren. Job quiere enfrentarse a Dios y protestar, pero no puede encontrarlo físicamente. Piensa que la sabiduría está oculta para la humanidad, pero decide buscarla temiendo a Dios y evitando el mal. Finalmente, Dios interviene en el diálogo divino. Las dos veces que Dios le habla a Job, ocurre en medio de una tormenta. Hay mucho humor en la forma en que Dios se dirige a él. Job es Dios y le recuerda que Él es el creador de todo lo que hace, a través de su asombrosa actividad de crear y sostener el mundo. Y le pregunta a Job si podría igualar este trabajo. Termina preguntando si Job está en posición de juzgar y le dice que es impertinente que Job crea que Dios debería explicarse ante él. Al final, Job se siente muy pequeño y responde, no soy digno, ¿cómo puedo responderte? Me tapé la boca con la mano. Hablé una vez, pero no tengo respuesta. En la segunda ronda, Dios no habla de sí mismo como creador, sino de dos de sus criaturas. El discurso está lleno de humor. Una vez más, Dios le pide a Job sus pensamientos sobre el hipopótamo, el gigante y el cocodrilo Leviatán, como si estas asombrosas bestias tuvieran las respuestas a los grandes problemas de la vida. A Job se le recuerda que no puede entender a Dios, no puede entender el mundo animal, ni hablar del mundo moral, así que el punto principal de Dios es, ¿por qué intentas discutir conmigo? Job responde que Dios lo sabe todo y que ningún plan suyo puede ser frustrado. Ahora se da cuenta de que su cuestionamiento a Dios fue totalmente inapropiado y se desprecia a sí mismo y se arrepiente. Aunque el encuentro con Dios es humillante para Job, el corazón de su problema se resuelve porque vuelve a estar en contacto con Dios. El diálogo proporciona un clímax magnífico, aunque inesperado, al libro. El epílogo. El texto cambia de poesía a prosa cuando Job acepta que no debe culpar a Dios por sus tratos con él. Los hijos de Job, 7 hijos y 3 hijas. La propiedad, los camellos y los rebaños de ovejas son devueltos. Job recibe la recompensa de Dios y se vuelve mucho más rico y feliz que antes. Como siervo de Dios es reivindicado. Los 3 amigos de Job por otro lado son severamente castigados por Dios. Lo notable de las 2 rondas de Dios con Job es que todavía no responde las preguntas de Job y no le cuenta a Job sobre su apuesta con Satanás. Job no necesitaba saber lo que estaba pasando en el cielo porque Dios tenía sus razones para permitirle sufrir. El sufrimiento en este mundo palidece en comparación con la vida que nos espera en el cielo. Como resultado, solo hay indicios de vida después de la muerte en todo el libro de Job. Job declara en un momento que se encontrará con Dios después de morir,
pero este no es un tema recurrente en el libro y no tiene idea de cómo sucederá esto. El libro de Job tiene dos tramas, la trama divina. El libro comienza con la trama celestial. El encuentro de Dios en el cielo con Satanás. Satanás era un ángel cuyo trabajo era informar sobre los pecados. Era el abogado de Dios para la acusación, quien viajó por toda la tierra para informar a Dios cómo eran los seres humanos en el tiempo de Job. Satanás se había vuelto tan cínico que no podía creer que alguien pudiera amar a Dios por amor a Dios, creía que la gente solo amaba a Dios por lo que Él podía darles, así que hay un debate entre Dios y Satanás. Con Satanás discutiendo este mismo punto, Dios le pregunta a Satanás si conoció a Job cuando visitó la tierra. Job lo ama porque lo ama, no por ninguna bendición que haya recibido. Dios afirma que la respuesta de Satanás es cínica, argumentando que si Dios le quitara las bendiciones a Job, blasfemaría contra Dios. Como todos los demás, como resultado tiene lugar la apuesta divina. Este encuentro nos enseña verdades valiosas sobre Satanás. Para empezar, sugiere que no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. No está dotado de la omnipresencia de Dios. La trama humana, la disputa entre Job y sus compañeros ocupan la mayor parte del libro. ¿Por qué Job sufre más que otras personas? Es la pregunta central que se aborda. Hay dos puntos de vista. A. Los amigos están seguros de que el sufrimiento de Job se debe a su pecado. B. Job está seguro de que no está pecando y protesta por su inocencia. El intercambio está lleno de suspenso porque el lector sabe que Job tiene razón. La estructura de dos tramas del libro nos recuerda que nadie conoce el panorama completo. Cuando se trata de averiguar por qué la gente sufre, debe ser difícil defenderse cuando uno está en tanta miseria. Más allá de la búsqueda de explicaciones, todos se enfrentan a una pregunta más amplia: ¿puedo seguir creyendo en un Dios bueno cuando todo parece ir mal? El libro de Job da una respuesta a esta pregunta. ¿Cuál fue el mayor dolor de Job? ¿Fue una confrontación física? ¿Estaba cubierto de llagas de la cabeza a los pies? ¿Cansado y exhausto y con un dolor insoportable? Socialmente, debido a su apariencia física y al hecho de que la comunidad local estaba al tanto de su reciente tragedia, se convirtió en un paria social. La gente caminaba con dificultad al otro lado de la calle en lugar de conversar con él, ya que estaba sentado en el montón de cenizas. Al final del pueblo, incluso los adolescentes se rieron de él. Mentalmente se enfrentó al dolor mental de no saber por qué le estaban sucediendo estas cosas angustiosas. Especialmente porque parecía que no había nada en su pasado que apuntara a algo espiritual. Su angustia era mucho peor que cualquier otra, ya que se sentía separado de Dios. Gritó suplicándole que lo localizara, hablara con él e incluso discutiera con él. Este era el verdadero dolor más insoportable. El sufrimiento es mucho más agonizante si creemos que Dios está lejos y despreocupado. Sin embargo, cuando Job finalmente pudo hablar con Dios, las cosas no salieron como estaban planeadas para los cristianos. El libro de Job puede verse en el contexto del Nuevo Testamento. 1. Dios permitió que Satanás provocara la muerte de Jesús en la cruz con su propio Hijo, haciendo la pregunta: Dios mío, ¿por qué? Al igual que con Job, Dios no explicó por qué. Esto demuestra que incluso el Hijo de Dios perdió contacto con el propósito de su sufrimiento, bajo la intensidad del tormento de la crucifixión. 2. El cristiano entiende que la vida continúa más allá de la muerte. Los problemas del sufrimiento no tienen que resolverse en esta vida. Es interesante notar que en la versión griega del libro de Job se ha agregado un versículo adicional y está escrito que Job resucitará con aquellos a quienes el Señor resucite. Esta esperanza de resurrección nos recuerda que habrá una reivindicación final de Job, los cristianos que creen que Jesús regresará para juzgar a los vivos y a los muertos. Al final de los tiempos, un día habrá una escena en la sala del tribunal en el cual Jesús se sentará como juez y toda la gente mala y piadosa que alguna vez haya vivido estará ante su trono para ser juzgada de acuerdo a sus acciones en el cuerpo. Así, todo lo que Job deseaba está a punto de convertirse en realidad. La justicia de Dios será aplicada a toda la raza humana en una pública vindicación de justicia. Gracias por acompañarnos en Episodios Bíblicos.
Esperamos que hayas disfrutado este viaje y hayas encontrado inspiración en los mensajes divinos que contienen. Recuerda activar la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de nuestros futuros videos. Danos un me gusta para apoyar nuestro trabajo, comenta con tus reflexiones y comparte estos videos.